Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Vamos a iniciar el mes de octubre y con el mes de octubre todo lo de fantasía, terror, todo lo chévere, todo lo bello. Por eso mismo les estuve preguntando en Facebook cuáles personajes les gustaría que hiciera con make-up, con maquillaje. Vamos a iniciar con Bratz y Monster High. Decidí combinarlos porque son muñecas y me pareció como más rico, más interesante. Principalmente el personaje sí va a ser de Monster High. Encontré uno que tiene ciertas características en el cabello que se ajustan a mí y eso me hace la vida un poquito más sencilla para poder hacer el personaje. Y de Bratz vamos a tomar solo algunos elementos que son como muy característicos de las Bratz, como los ojos, la boca y bueno, en fin. Entonces vamos a empezar. Y bueno, lo primero que ya adelanté fue las cejas. Las cejas me las desaparecí, yo me las desaparezco, pues no me las desaparecí todavía, pero están ahí pegaditas. Si ustedes alcanzan a ver, están planas. Lo hago con jabón normalito. Se humedece y se pasa con cuidado, pero haciendo cierta presión. Es bueno porque ya es bueno para la piel, el jabón. No les va a hacer daño de ninguna forma y cuando se aplique en agua, ya cuando se vaya a quitar el maquillaje, no se les va a dañar como las cejas o algo así. Entonces, pues me parece lo mejor. Hay otras personas que usan Pegastick, que es como la otra forma económica de hacerlo, y hay otras personas que usan productos específicos en el mercado para hacer este tipo de cosas. Ahí sí, bueno, ya. Ahí sí, cada quien. Adelanté un poquito como el peinado del personaje que elegí. Va a ser como principalmente un personaje de Monster High, pero con ciertas características de Bratz. Entonces están ahí como fusionado todo. Ya desaparecidas las cejas en su mayoría, voy a aplicar la base. Por lo menos estas, claro, no tienen que quedar como muy reales. Ok, así quedarían más o menos nuestras cejitas sin exagerar demasiado, aunque pues sí están delgaditas, marcadas, tal. Pero pues ya más arriba o lo que sea puede verse ya demasiado estilo drag, que no es lo que queremos hoy, de pronto otro día, pero hoy no. Y bueno, ¿por qué no aprovechamos un poquito que estamos en Halloween y hablamos también como estilo de fantasmas, duendes y todas estas cosas, brujas? No sé si crean en esas cosas. Voy a compartir con ustedes algunas cosillas que he vivido, aunque no son así como, hoy no, pues qué miedo, pero bueno, yo desde siempre, digamos que en mi familia, aunque somos súper católicos, la verdad, siempre ha habido mucha sensibilidad hacia diferentes tipos de energías y nos han pasado como muchas cosas en cuanto a fantasmas, energías raras y cosas tanto positivas como negativas. Y creo que eso sí se hereda, o no sé, no me parece, porque pues en mi familia sí han sido varias las personas que han tenido como ese tipo de sensibilidad. A mí lo que pasa es que también, tal vez en el entorno en el que estaba desde chiquita, hizo que estuviera muy abierta a como aceptar que los fantasmas existían o pues que había algo más allá. No solo por la religión, porque pues obviamente uno católico cree como en el otro mundo y que el angelito y que bla, pero también en donde yo vivía, que era en una casa que quedaba como en todo este sector de Bogotá del lago, que dicen que pues antes era precisamente un lago y que habían comunidades indígenas y esto, pues mi casa estaba ahí. Y en mi casa habitaba alguien con mi familia, pero pues no estaba vivo. Era un señor, pues hasta donde nosotros sabemos, indígena. Y este indígena era como nosotros pensábamos, pero en realidad no tenemos certeza,
que era como estos indígenas que tienen algún tesoro. En esa época, de todas formas, para ellos los tesoros podía ser como una olla de barro con los huesos del cacique, o sea, no tenía que ser específicamente oro, pero, o algo así como súper valioso, pero sí, como sea, ese personaje estaba ahí y no se movía nunca de la casa. La persona que lo sintió fue alguien de mi familia que podía como sentirlo a tal punto que casi podía verlo. Y yo lo sentía, no tanto, bueno, también eso que ustedes sienten cuando alguien los está mirando. La casa era de 2 pisos y siempre que estabas en el primer piso de un jardín que teníamos interior, siempre se sentía que alguien te estaba mirando, siempre. Entonces, como no todas las personas lo sentían, pero yo, por ejemplo, sí. Y en muchas ocasiones uno estaba ahí y sentías solo acompañado que alguien te estaba mirando y era como desde algún lugar donde no había nadie. Eso como, la verdad yo cuando pequeña era como me pasaba siempre, porque estaba él ahí desde antes que yo llegara a esa casa, como de antes de que existiera, pues para mí era como lo más normal, sentir que alguien como que siempre te estaba mirando, como que sí me daba susto a veces porque pues era incómodo, pero jamás lo pensé como que fuera como la cosa más rara que le podía pasar a alguien. También otra cosa que hacía ese personaje era que, por ejemplo, estábamos en el segundo piso y llamaban a alguno de nosotros, por ejemplo, a mi hermana o a mí, y nos llamaban, pero era con la voz, digamos, de mi papá o de mi mamá. Y uno bajaba hacia toda carrera como a ver qué quería y incluso uno bajaba como con la remamuertera de, ay no, ¿y ahora para qué me hace bajar? Y no había nadie. Y luego cuando veíamos o mi mamá había salido o estaba en el segundo piso dormida o cualquier cosa, o sea, era imposible que ella nos hubiera llamado. Y quedaba uno como que... Pero sinceramente, como les digo, yo estaba tan acostumbrada a ese tipo de cosas que a mí más que miedo me daba rabia porque me daba mucha pereza bajar al primer piso. Entonces ese tipo me llamaba y yo llegaba ya como, pero este man, ¿qué quiere? Más bien déjeme tranquila, pero pues sí, luego me enteré como que no era normal y que uno tendría tal vez que verse asustado o alguna otra reacción y no estar como tan tranquilo. Pero es que sinceramente pues estaba acostumbrada y aparte él no hacía nada excepto pues habitar ahí y sí era como un poco territorial. Se supone que las mujeres podemos hacer varias cosas al tiempo, pero yo más bien poco. Porque si me pongo a hablarles demasiado, como que no fluyo, como que no sé, me trabo, como que estoy tan pendiente, no estoy acostumbrada a la cámara de, de mirar y de hablar y tal, que como que me pierdo ahora contándoles del señor indígena que vivía en mi casa, pero bueno, acá adelanté un poco delineado y el delineado de abajo que va a marcar más o menos dónde va el ojo de la muñeca. En cuanto a lo de este sujeto que habitaba conmigo en mi casa y no estaba vivo, pues este personaje nunca lo sentí como alguien agresivo. Era solo alguien que estaba ahí. De hecho, estaba ahí antes de nosotros. Para él, seguramente nosotros éramos los que habíamos invadido. Y nunca se portó como agresivo hacia nadie de los que vivíamos ahí. Pero en mi casa, por costumbre de mi abuela, y pues digamos que mi familia toda era como súper mayor, entonces se acostumbraba así tener personas que se quedaban en la casa para trabajar, que eran como personas internas, para arreglar la casa, para ayudar con una cosa, con otra, con el almuerzo, en fin. Y estas personas pues se quedaban en un cuarto que quedaba en el primer piso. Y de verdad que no era como por malo, sino que precisamente era un cuarto que tenía baño, que tenía como muchas cosas
que eran buenas para la persona que trabajaba ahí, pues que lo hacía como una cosita más independiente para esa persona, pero justo quedaba en el primer piso, que era pues donde estaba este ser sujeto indígena. Y pues sí, creo que todas salían corriendo, era como por este personaje. Les tocaban la puerta como a las 2 de la mañana y ellas se ponían furiosas con mi mamá y pues con las personas en esa época. Yo era pequeña y se ponían furiosas porque pues que falta de respeto tocarle a uno la puerta, y obviamente ellas no salían ni contestaban, pero también a veces no era la puerta la que tocaban, sino que tocaban la ventana que daba como al jardín, y ahí pues no había nadie. Entonces ya empezaban a imaginarse lo real que era que había algún ser, y estaban teniendo alguna como experiencia con el más allá y salían despavoridas. Solo recuerdo alguna vez que estuvo una chica trabajando en mi casa que era como... la familia de ella era desplazada, pero eran indígenas también. Y ella era como la hija del jefe, digamos que era como la princesa indígena, pero pues versión menor, como solo como de su pequeña comunidad. Entonces ella sí tenía rezos que la protegían. Eh, y lo curioso es que por las noches alguien de mi familia empezó a sentir ya no como a la persona asustada ni nada, sino que afuera en el patio se oía como música. Y yo no sé si es que se emparrandaron porque se encontraron con alguien más como de otra tribu, pero eso era como la fiesta. Y es que, como les digo, hay personas que son demasiado sensibles. Yo no llegué a escuchar eso. Sí, alguna vez vi cosas diferentes en el patio, en el jardín, pero nunca como una experiencia como así. Bueno, así vamos, pausa a la historia alternativa. Hice la parte blanca. Les recomiendo que no quede como tan inmaculadamente blanco porque no se va a ver tan del color de su ojo. Entonces, si tienen un poco color piel muy clarito, lo pueden usar junto con el lápiz blanco para dar un tono que esté más cercano al tono de su ojo. Y bueno, está la formita de los ojos más o menos de las Bratz. Voy a aumentar un poco el tono hacia abajo, ya con sombras, y voy a poner pestañas pintadas hacia abajo, pero eso es más como de Monster High, como para ir empezando a combinar las cosas. Volviendo a la otra historia, pues era tan normal para todos que ya cuando nos cambiamos de la casa a otro lugar, era, o sea, no se imaginan el cambio. Yo sentía como es que esto está solo, porque estaba tan acostumbrada a sentir que me estaban viendo, a sentir que me llamaban, a sentir que había alguien extra, que sentir que salía como del cuarto y en la oscuridad no sentía que alguien me estuviera mirando. Era raro para mí, pero fue liberador. Yo, aunque no tengo la nariz grande, sí es como un poquito pimponcito acá. Entonces la voy a dejar súper delgadita y que se vea lo más pequeño posible. Pues, según nos han contado, al inicio cuando vivíamos en la casa, que éramos muy chiquititas, o digamos mi hermana y yo de todas formas ya somos mayores, pero somos las menores de una generación. Y de mis primas, por ejemplo, y eso, que iban a la casa, tenían unas experiencias súper terroríficas, les jalaban las cobijas, y
yo recuerdo que yo tenía muchos terrores nocturnos cuando era muy pequeñita. Y pues a mí sí me contaron que lo que pasaba es que antes como que alguien hacía brujería de los vecinos o de los que habitaron alguna vez en esa casa. Y al ser así, pues se habían quedado un montón de energías que no pertenecían ahí. Entonces tocó hacer un montón de eucaristías y de, digamos que de limpieza de energía ahí en la casa. Y luego de la limpieza, igual en la pintura, pusimos agua bendita para pintar todas las paredes y esa fue como la única forma en que esos espíritus negativos no entraban. Entonces estábamos súper protegidos porque por alguna razón esa casa tenía una carga de energía antes que no era buena. Pero con todo y todo lo que hicimos, el señor indígena sí se quedó, o sea, él era súper bien, era todo bien. Bueno, exageré un poco en las sombras de la nariz para que se vea mucho más pequeña. Y voy a aplicar un poco de brillo aquí. Para que dé un aspecto todavía más plástico. Listo. Y bueno, esa es como una de mis historias así. Quisiera saber las suyas en algún momento, tal vez me las puedan escribir. Ahora voy a hacer la boca, que es como lo siguiente más importante de una Bratz. Primero voy a definir dónde iría la boca nueva, los super labios. Como ven, ahí están mis labios y son mi guía principal. Ahora, como la idea es combinar los dos estilos, voy a hacer una boca como intermedia entre las dos. Y el labio de abajo entonces primero hacen el croquis, como una especie de bocetito de por dónde iría el labio. Luego lo difuminan, puede ser por ejemplo con copitos. Y luego empezamos a trabajar como todo lo que va a ser nuestra nueva boca. Entonces lo primero que hacemos con los labios después de delinearlos es pintarlos. Miren esta cosa tan bonita. Es un labial súper lindo que conseguí de Mary Kay y tiene un corazón. Bueno, entonces con este van a empezar a marcar el resto del labio que están creando. Al estar delineado ya ayuda un poco con el efecto sombra para que se vea como si fuera como todo un labio gigante, como una boca gigante. Pero es importante también ayudar un poco con sombras, igual que hice acá. Para darle un poquito de realismo. Y difuminan. En los labios además no solo afuera como en los ojos. Como ven, aumenta el volumen. También es muy importante dar sombra adentro para que se unifique
el labio falso con el de nosotros. Tenemos nuestra boca gigante. Voy a aplicar los colores y los tonos que usa el personaje que encontramos en Monster High. Si tienen alguna pinturilla blanca o el mismo delineador, si realmente está pintando bien, pueden hacer algunos brillos extra en los labios que les den todavía más efecto de muñeca. Y también en los labios, si tienen el lapicito negro o uno café, vamos a hacer la forma que tienen los labios de estas muñecas, que sería esta curvita de acá, esta entradita de acá. Bueno, este sería el resultado. Bratz Monster High. Espero que les haya gustado, y para estar pendientes de los próximos personajes y las próximas historias, pueden seguirme y darle clic a la campanita. No olviden que estoy súper pendiente de todos sus comentarios. Muchas gracias y nos vemos pronto.